Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este 24 AM, en día feriado, un día especial porque se conmemora la Inmaculada Concepción. Vamos a estar en lo que está ocurriendo ahí en la Ruta 68, que desde anoche, desde ayer, desde las 6 de la tarde ya permanece cortada para facilitar el trayecto de cientos de fieles que realizan la tradicional peregrinación al Santuario de los Vázquez, razón por lo que la ruta se ve a esta hora de esta manera, con imágenes en vivo, para una jornada que también se espera muy calurosa por sobre los 30 grados de temperatura. Todo esto también para facilitar el desplazamiento de los cerca de 1 millón de fieles que se esperan para esta jornada. Recordemos que esta peregrinación regresa a la presencialidad. Y en otras noticias también vamos a estar contándoles todo lo que está ocurriendo en nuestro país vecino Perú, luego de la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo. Vamos a estar con nuestros enviados especiales y por supuesto con el análisis internacional aquí en el estudio junto a Sofía Norman. Todo esto y mucho más en el comienzo de 24 AM. Bienvenidos, hacemos una pausa y ya volvemos. Crisis en Perú. 7 de la mañana con 9 minutos, ya estamos de regreso aquí en 24 AM y con una noticia que por supuesto tiene a todo el mundo con los ojos pendientes en nuestro país vecino Perú, que ya tienen una nueva presidenta, la primera presidenta de esa nación después de la destitución de Pedro Castillo, que además parece que está recluido también, no parece, está recluido también en la misma cárcel donde está el otro expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Ya estamos con Sofía Norman, que nos va a actualizar lo que ha pasado en estas últimas y revolucionarias horas de Perú. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Caro? Muy buenos días, claro. Hace 24 horas estábamos hablando de que íbamos a estar con los ojos puestos en Perú, en el Parlamento, en esta votación que se iba a estar dando por parte de los congresistas para ver si es que se destituía o no a Castillo. 12 de la tarde, este sorpresivo anuncio por parte del ahora expresidente peruano, que lo vemos ahí en las últimas imágenes de cómo estuvo declarando frente a la fiscal general Patricia Benavides. Ahí él anuncia que disuelve el Congreso, convoca estado de excepción y llama un toque de queda, algo que nadie se esperaba, Caro, dentro del territorio peruano, tampoco en nuestra región. Él había dicho que iba a respetar los procesos, que él incluso iba a estar presente durante este debate, la votación de esta nueva moción de vacancia en su contra, pero vemos que todo cambió de un segundo a otro. Tú lo decías bien, finalmente con 101 votos a favor se aprueba la destitución de Castillo y asume la primera presidenta mujer este cargo. Estamos hablando de Dina Boluarte. Esta turbulenta jornada, por decirlo menos, que estuvimos revisando durante la tarde de ayer miércoles, y algo que vamos a estar obviamente ahí analizando, viendo qué es lo que va a pasar durante esta jornada. Y para eso, Caro, nos vamos a ir específicamente hasta las calles de Perú para ver qué es lo que está pasando. Ya son 2 horas de diferencia, es harto más temprano allá en la capital peruana, en Lima, y vamos a tomar contacto con nuestro enviado especial Iván Núñez, que nos va a contar un poco cómo se vivió esa llegada el día de ayer, qué es lo que vieron en las calles y también qué es lo que se espera hoy día dentro de, sobre todo, las calles de la capital, que ayer vimos que hubo hartas protestas, Caro, así que también ahí vamos a estar ampliando con Iván Núñez. Muy buenos días, Iván. Hola, Iván, ¿cómo estás? Tan despierto que te vemos. Sofía, Carolina, ¿cómo están? Sí, son poco más de las 5 de la mañana acá en Lima. Estamos en la Plaza San Martín junto con Michael Brindley. Llegamos ayer, hace algunas horas, la verdad, poco más de las 3 de la mañana, hora local. Y lo que hemos podido ver en estas primeras 2 horas acá en Lima, Perú, es que toda esta convulsión que había en las calles de Lima durante la jornada de ayer por esta figura del presidente que pasa, Pedro Castillo, en un par de horas de disolver el Congreso a estar apresado en la jefatura de Lima y luego trasladado hasta un penal, el mismo donde se encuentra el expresidente Alberto Fujimori, bueno, ha tendido a decantar. De hecho, si ustedes ven, y le pido a Michael que nos dé una panorámica de lo que está ocurriendo a esta hora en las calles, ni siquiera amanece todavía en Lima, no hay una sensación de que fuese a haber alguna suerte de rebrote de la violencia vivida durante la jornada de ayer. La verdad es que esta crisis que ha transformado a Dina Boluarte en la primera mujer en llegar a la primera magistratura del país ha sido de alguna manera internalizada
muy tempranamente por los distintos estamentos. La verdad es que era poco dable que el presidente Castillo pudiese resistir. Él llevaba poco más de un año en el gobierno, naturalmente. Esta era la tercera moción de vacancia que se votaba en su contra, pero muchos han interpretado lo que ocurrió durante la jornada de ayer como una suerte de disparos en los pies del propio expresidente, quien al disolver el Congreso se pone de alguna manera en cuestión y se pone de alguna forma al margen de la ley. Algunos lo interpretan como una suerte de intento de golpe de Estado y rápidamente pasa en cuestión de un par de horas de ser el presidente en ejercicio a ser un ciudadano civil apresado en la jefatura de precisamente la policía del Perú. Tenemos una nota que nos da cuenta de lo que ha sido estos convulsos años en el Perú. Sacábamos nosotros las cuentas. Dina Boluarte es la sexta presidenta en los últimos 5 años en el Perú. Naturalmente la fragmentación de la política, la dispersión de las fuerzas en el Congreso, las mociones de vacancias han sido una y otra, por supuesto, y lo vamos a revisar en el siguiente informe y luego le contamos un poco lo que se espera que ocurra durante esta jornada acá en Perú. Sus rostros han pasado con más pena que gloria por el gobierno del vecino país. No voy a abdicar ni a mi honor ni a mis valores. No se trata de cambiar por otro, que tenga más estudios o que tenga mayor empatía o simpatía, no. Se gobernará mediante decretos ley. La disolución del Congreso que protagonizó Castillo este miércoles pasará a la historia como un capítulo más de la pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo que ha puesto a tambalear la democracia peruana. Lo que ha pasado hoy día es lamentablemente una muestra más de este desgaste que hay a nivel político y estructural entre un Congreso que se ha vuelto más agresivo en los últimos años y un Ejecutivo que se ha vuelto más débil también. Aunque la primera vez que un presidente peruano disolvió el Congreso fue Augusto Leguía en 1919, se trata de una práctica que se dio al menos en 5 oportunidades en el siglo XX. Pero sin duda en 1992 el autogolpe de Estado de Fujimori marcó un antes y un después y dejó para la posteridad uno de los episodios de crisis política más recordados en Perú. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. El 5 de abril del año 92, cuando Fujimori cierra el Congreso, sí tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Veíamos los tanques bloqueando el acceso al Congreso de la República. Casi 30 años después, el Congreso, dominado por el fujimorismo, amenazó con una moción de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que terminó precipitando su renuncia en 2018 acusado de corrupción. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie. Un año y medio después, y tras haber asumido en reemplazo de Kuczynski, Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones parlamentarias, en medio de una tensa relación con el Legislativo, que terminó devolviéndole el golpe 2 años después, al declarar su vacancia por incapacidad moral. Las medidas que ha tomado el Congreso de la República a través de una toma por asalto del Poder Ejecutivo. La vacancia de Vizcarra dio paso al mandato más breve de la historia peruana, el del entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, quien con apenas 5 días en el poder presentaría su renuncia. Hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. El gobierno de transición de Francisco Sagasti, que antecedió las últimas elecciones presidenciales de 2021, fue el único momento de relativa estabilidad en medio del caos jurídico y político de los últimos años. Yo creo que esto no es solo un problema jurídico, es un problema cívico, ¿no? Es un problema de que los partidos tienen que tomar conciencia de su responsabilidad. ¿Pero qué factores podrían explicar la inestabilidad endémica de la política peruana? Este sistema semiparlamentario, la figura de la vacancia, la fragmentación de la política peruana y finalmente la corrupción como una condición constante hacen que se dé esta inestabilidad política permanente. La llegada de Dina Boluarte como la primera mujer presidenta en la historia peruana se enfrenta a un convulso panorama, marcado por la crisis que ha salpicado las 2 últimas décadas en el vecino país. Ha marcado el fin de un periodo de estabilidad política que se había dado desde el post-fujimorismo, desde el 2001 hasta el 2018, pero que lamentablemente no hemos logrado resolver a nivel de
cómo darle más capacidad y más también solidez a instituciones y a partidos de carácter representativo. Pedro Castillo sale del poder por la puerta de atrás y, tal como sus predecesores, se suma a la lista de presidentes peruanos que no han logrado terminar su periodo de gobierno durante la última década. Bueno, salió por la puerta de atrás precisamente y la intención era ir hasta la Embajada de México. Ya hemos contado durante la jornada de ayer que este camino fue bloqueado por autos particulares. Sin embargo, se había tomado, sin que el expresidente lo supiera, la decisión de detenerlo y fue su propia escolta quien lo lleva hasta la prefectura policial del Perú y luego ha sido trasladado hasta el penal de Barbadillo, donde permanece recluido. Es un penal donde se encuentra, por ejemplo, el expresidente Alberto Fujimori. ¿Qué debiera ocurrir durante esta jornada, en algunas horas más, cuando amanezca ya acá en Lima, Perú? Bueno, la presidenta Boluarte debiera conformar gabinete, naturalmente. Se debiera terminar de pedir la renuncia de todos los integrantes del gabinete del expresidente Castillo, quien, como les digo, permanece recluido. Ha llamado la atención, muchas personas nos han acercado, por ejemplo, los taxistas que andan acá, que se ve una suerte de calma que no es tan real, que probablemente en el interior de Perú, recordemos que el expresidente Castillo tenía más apoyo fuera de Lima que en la capital, podría haber algún tipo de movilización, cuestión que de momento no ha ocurrido, Sofía Carolina, hay que decirlo. Las calles de Lima, que todavía no amanece, por supuesto, están completamente vacías, es poca gente la que transita a esta hora y esta crisis institucional parece haber tenido una suerte de camino administrativo que ha terminado con Dina Boluarte como presidenta, la primera en la historia de política de este país y la sexta en cuestión de 5 años nada más. Claro que sí, Iván, vamos a estar muy atentos de lo que ocurra en el día de hoy. Seguramente la gente que no está ahí en la plaza porque se está preparando entonces para los adherentes y los no adherentes del nuevo gobierno de Perú y los que todavía están en shock con lo que ha ocurrido con el expresidente Castillo, se van a manifestar durante esta jornada. Vamos a estar muy atentos, no solamente nosotros, yo creo que todo el mundo a lo que ocurra entonces en este primer día post-destitución de Castillo. Sí, vamos a estar ampliando toda esta información, Perfecto, estamos Iván. en contacto en cualquier minuto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Iván. Vamos a estar tomando, claro, obviamente, el pulso de las calles, todo lo que está pasando en la capital de Perú, en las calles de Lima, con nuestro equipo enviado para ver este día después, tú lo comentabas, después de la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo, una jornada que estuvo marcada por lo que estamos revisando ahí en imágenes, las protestas tanto de la gente que estaba ya en las distintas zonas de la capital esperando qué es lo que iba a votar finalmente el Congreso, qué es lo que iban a decidir en esta votación, en este debate de la tercera moción de vacancia que había sido presentada contra él en ese entonces, el presidente Pedro Castillo, pero vemos, como lo comentábamos, que esto cambia repentinamente, se adelanta la sesión del Congreso para votar si es que destituyen o no al entonces presidente Castillo, y cuando ya se conoce la información que se aprueba con 101 votos a favor, tan solo 6 personas votan en contra de la destitución, obviamente comienzan los enfrentamientos, claro, como los que estamos revisando en las imágenes, enfrentamientos con la policía que estaba desplegada desde bien temprano, sobre todo en las cercanías del Congreso, porque habíamos visto ya desde hace varios meses, algo que también estuvimos comentando ayer, que los adherentes del presidente Castillo le estaban pidiendo, de hecho, la disolución del Congreso, que se convocara a esta asamblea constituyente para escribir una nueva constitución política dentro del territorio peruano, algo que incluso, claro, pudimos escuchar en las calles de nuestro país, esto cuando el presidente, en ese entonces también, Pedro Castillo, visitó la capital, llegó hasta acá, Santiago de Chile, se reunió de hecho con el presidente Gabriel Boric, y se escuchaba a la gente, a peruanos que residen acá en Chile, que le pedían la disolución del Congreso. Esto lo anunció durante la tarde de ayer, 2 de la tarde acá en Chile. Se conoce este sorpresivo mensaje que realizó el ahora expresidente Pedro Castillo, y algo que aumentó totalmente la división política que hay dentro de este país, pero también la división que hay dentro de la gente. No solamente hubo enfrentamientos entre los adherentes de Castillo y la policía, sino que adherentes del
expresidente y también la gente que estaba en las calles protestando contra el exmandatario, generándose todos estos enfrentamientos que estábamos revisando ahí en las imágenes. Claro que sí, pero además esto es una crisis que se venía arrastrando hace mucho rato en todo el mandato de Pedro Castillo. Ha sido meses turbulentos. De hecho, ha tenido que cambiar varias veces parte de su gabinete para poder intentar gobernar en estos casi 18 meses que lleva su mandato. Pero hablemos de lo que viene más adelante, que es cómo va a enfrentar ahora la nueva presidenta, la primera presidenta Dina Boluarte, esta crisis que está viviendo el país vecino. Claro, ayer mientras estábamos viendo en vivo y en directo qué es lo que iba a pasar, si se destituía o no al presidente entonces Pedro Castillo, se llama desde el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dicen, tiene que asumir la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte, que la estamos revisando ahí en las imágenes, ya con la destitución confirmada por parte de la votación de los parlamentarios ahí en el Pleno del Congreso, se asume, anuncia que va a asumir la presidencia Dina Boluarte, quien entonces hasta el día de ayer, Caro, era la vicepresidenta. Ella salió criticando al presidente Castillo. Ella dice, esto se trata de un golpe de Estado, un término, un concepto que ha sido utilizado por oposición, por el oficialismo, por todos básicamente, y demostró también lo solo finalmente que estaba el expresidente Pedro Castillo cuando convoca esta disolución del Congreso y el estado de excepción. Finalmente vemos las imágenes de la tarde como la ahora presidenta Dina Boluarte llega hasta el Congreso, donde juramenta y llama a este diálogo político para lo que ella dice va a ser este mandato que ella va a cumplir. Ella lo comenta ahí en estas palabras, hasta el año 2026, hasta cuando Pedro Castillo debería haber gobernado. Escuchemos, Caro, parte de este discurso, de las palabras que realizó cuando asume la presidencia, histórica también, primera mujer en el cargo. Escuchemos, Caro. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Ahí entonces escuchábamos, Caro, parte de estas primeras palabras de Dina Boluarte como la nueva mandataria de Perú, que claramente asume un país totalmente dividido, porque todavía es mucha la gente que apoya al ahora expresidente Pedro Castillo. Se espera también que sea una jornada donde vamos a estar viendo movilizaciones, protestas, marchas, tanto a favor como en contra de la nueva administración que era parte del equipo finalmente ella del expresidente Castillo, pero se suma a todas estas personas que renuncian, que se alejan de lo que ocurrió durante la jornada de ayer y que ha sido bien crítica también de las acciones que tomó el expresidente Castillo. Claro que sí, como lo decía Iván, ahora va a tener la misión de ver cómo se conforma su gabinete y también lo que va a pasar con el exmandatario Pedro Castillo, cuántos días se va a mantener retenido. En un principio decían que eran 10 días que se iba a tener retenido, entonces ahí en la misma prisión donde está el exmandatario Alberto Fujimori, quien está cumpliendo una condena de 25 años. Vamos a estar atentos a todo lo que ocurre en el día de hoy, ahí en la capital peruana, las reacciones también de los vecinos en Latinoamérica y los ojos del mundo que están viendo también cómo se desarrolla esta crisis en Perú. Sofía Norman, que tengas una buena jornada. Me imagino que hay muchísimo trabajo más allá de que hoy día sea feriado. Muchas gracias. De todas maneras, Caro, vamos a estar ahí ampliando toda esta información. Que tengan todos un buen día. Y les voy a contar que hoy día vamos a tener una jornada calurosa nuevamente aquí en Santiago. Tenemos a esta hora 13 grados, pero la máxima se espera de 33. Así es que si está preparando este día de relajo, prepárese para salir al aire libre, pero siempre con muchísima precaución, porque las temperaturas no dan tregua en esta primavera que todavía es primavera, todavía no llega el verano. Nosotros hacemos una pausa aquí en 24 AM, ya regresamos con más informaciones. No se vayan. Solo o acompañado. Pide un McCafé a la hora que quieras.
7 de la mañana con 34 minutos. Lo comentábamos al comienzo de 24 AM, lo que va a ocurrir hoy día en la peregrinación al santuario de Los Vázquez, cuando se está celebrando entonces el Día de la Inmaculada Concepción, sobre todo porque hay un plan de contingencia especialmente habilitado para que la Ruta 68 esté completamente disponible para todos los peregrinos que van a llegar hasta ese lugar, y se estiman en sobre 1 millón de personas. Ya tenemos ahí Mónica Holguín, quien tiene los detalles y por supuesto el pulso de lo que ocurrió en estas primeras horas de este 8 de diciembre. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carolina, muy buenos días. Así es, tú ya lo decías, justamente ese corte de ruta fue el que aprovecharon los peregrinos. Era la ruta completamente disponible, Ruta 68, para trasladarse desde Santiago hasta el santuario, también desde Valparaíso hasta el santuario de Los Vázquez, acá en la comuna de Casablanca. Un corte que se va a mantener hasta las 8:30 en gran parte de la ruta, pero aún así va a seguir cortado durante el resto del día, al menos en un pequeño bypass, ¿no?, que considera acá el santuario de Los Vázquez y las afueras de lo que es este recinto, donde ya han llegado cerca de 50.000 personas y se espera ya una llegada de 1 millón de feligreses. Si ayer estuvimos en este mismo lugar, en La Loza, y habían solo un par de personas haciendo la fila para ingresar, ahora ya derechamente es mucha la gente que se ha aglomerado y también mucha la gente que ha pasado la noche en este lugar, que aprovechó el corte de la ruta que se produjo ayer a las 18:30 para peregrinar durante la noche y llegar acá a dormir. Vemos ahí la fila justamente en este tramo, que es el previo, ¿no?, al ingresar al santuario para encontrarse con la imagen de la Virgen después de 2 años de que esta festividad fuera suspendida por la pandemia. Es por eso justamente que están acá todas estas personas y se espera 1 millón de visitantes, de feligreses que se acerquen hasta el santuario de Los Vázquez, en lo que claramente, como es una celebración masiva, ha incluido un plan de contingencia, desde luego, de todos los servicios que se ponen a disposición para que esta celebración se lleve a cabo de la mejor manera posible. Es así como, además del corte de la ruta, por ejemplo, se han dispuesto buses de acercamiento en Valparaíso, Viña del Mar y distintas comunas de acá de la región para poder llegar acá, además del transporte público, pero desde luego estos buses que son de la Seremi de Transporte esperan justamente evitar, ¿no?, que se dé el aprovechamiento y los transportes piratas que se dan en estas ocasiones en que la gente necesita y requiere llegar a este lugar que puede estar un poco más a trasmano acá en la Ruta 68 si no se tiene transporte privado. Además de ello, claro, han estado acá dispuestos más de 200 carabineros también controlando lo que ha sido el comercio ambulante. Hay que recordar que se dieron más de 200 permisos por el municipio justamente para que esto funcione, y la verdad es que hasta ahora, nos comentaba Carabineros, se ha dado sin mayores contratiempos. Se ve tránsito también de personas por la ruta, pero a las 8:30 hay que recordar que ya se abre una parte de la Ruta 68. Bueno, pudimos hablar ayer con algunos feligreses que venían por la ruta. Esto fue lo que nos dijeron. Es un milagro poder venir a pagar, porque al no pagar me ha ido súper mal. Pero gracias a Dios ahora y la Virgen todo me ha salido bien. Maravilloso, muchas bendiciones que nos dan. Sí, por eso yo les dije a mis hijas, yo tengo que ir sí o sí a Los Vázquez. Vivir la experiencia y bueno, también agradecer por unas cuantas cosas buenas que han pasado durante el año y todo, así que nunca está de más. Lo que respecta netamente a la ciudadanía, estamos muy contentos por cómo se ha desarrollado este servicio de santuario de Los Vázquez, toda vez que no se ha presentado ningún tipo de accidente, tanto en la ruta, a su vez tampoco como en el santuario. Y eso nos tiene a nosotros muy contentos como Carabineros de Chile, toda vez que, vuelvo a insistir, se han desarrollado los servicios con normalidad. Durante el resto de la jornada, esta es la jornada principal, la festividad, ¿no?, la conmemoración de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Ahora ustedes están viendo un poco el ambiente de lo que ocurre a las afueras del santuario, donde también va a salir la Virgen en la tradicional procesión que se lleva a cabo a las 17 horas, y es justamente lo que están esperando muchas de estas personas que pasaron
la noche en este lugar para acompañarla. En ese tránsito que ella hace acá, sale del santuario y camina un poco acá en el sector de Los Vázquez para finalmente terminar en este recinto y así volver después de esta suspensión de 2 años que se realizó por la pandemia. Es así como esperan, se lleve a cabo con normalidad, ya sabemos las medidas, a las 8:30 entonces se habilita una parte de la ruta 68, pero siempre se va a permanecer cortado un pequeño espacio y hay que tomar caminos laterales. Eso también es muy importante para quienes quieran venir de Santiago a visitar también la región de Valparaíso, para quienes puede ser un fin de semana largo para muchos. Mónica, bueno, aparte de que evidentemente para algunos que han tomado este día viernes sándwich y han extendido el fin de semana, pero los que van a ir hoy día a la peregrinación, los que van a llegar ahí estamos viendo muchas personas que se han desplazado en bicicleta, también hay dispositivos para la atención de las personas que puedan llegar a sufrir que puedan subir alguna descompensación, sobre todo si pensamos en las altas temperaturas. Veo gente de la Cruz Roja apostada ahí en el santuario de Los Vázquez. También tenemos que recordar que durante esta jornada hay liturgias que se han planificado a ciertas horas, así es que las personas que están mirando estas imágenes, que están desplazándose hasta el santuario de Los Vázquez, les recordamos entonces que la ruta está habilitada para que lo hagan con precaución, con disposición positiva y también con muchísimo respeto para todos los cientos de peregrinos que se esperan lleguen entonces en esta jornada ahí hasta el sector de Los Vázquez. Mónica, te vamos a dejar Carolina, ahí. acá, te escucho. Ahí, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Sí, ya, todavía no sí, tenemos... te escucho. La disposición de los horarios de las liturgias están establecidas. Me imagino que también una vez que se abran las puertas del santuario, la gente va a poder circular o permanecer dentro de él. Claro, las liturgias son cada 1 hora, excepto ya a las 4, cuando se suspenden las misas para ornamentar, preparar la imagen de la Virgen, que a las 5 sale en la procesión. Y finalmente a las 6 de la tarde es la última misa que se va a realizar. Acá las personas pueden ingresar al santuario, de hecho las puertas están abiertas, pueden ingresar, pero solo hacerlo de paso, como una medida también sanitaria de que las personas no permanezcan al interior del templo. Es por esto que toda esta gente que se encuentra acá apostada está en una fila, en este último tramo que generalmente es el más conmovedor y hoy se vive un ambiente de recogimiento, de agradecimiento, donde muchas personas vienen y más aún con mayor fervor después de que no han podido venir durante los últimos 2 años, ¿no? El 2021, 2020 no se llevó a cabo esta festividad y el santuario estuvo cerrado, entonces tampoco tuvieron la oportunidad de acceder a la imagen de la Virgen. Es por ello que ahora, claro, se espera que venga mayor número de personas, como ya lo estamos viendo. Te comentábamos que son cerca de 50.000 lo que se calcula hasta este momento, pero el gran tránsito seguramente va a ser durante todo el resto del día para acompañar a la Virgen en la tradicional procesión a las 5 de la tarde, Carolina. Claro que sí, imágenes como tú bien lo decías, conmovedoras, que no habíamos visto luego de que durante estos 2 años no se había podido realizar esta peregrinación presencial al santuario de Los Vázquez. Mónica Holguín, muchas gracias por el informe. Nos vamos a quedar muy atentas durante toda esta jornada para saber cómo se realiza y cómo se va desarrollando entonces este día 8 de diciembre ahí en la peregrinación Los Vázquez, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Mónica, muchas gracias, que tengas una buena jornada. Y nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a ir a temas policiales. Francisco Chaparro ya nos va a contar lo que ocurrió aquí en la comuna de Buin, donde 2 inspectores municipales fueron agredidos con puños y patadas en medio de todo esto de una fiscalización ahí en la comuna de Buin, como les decía. Incluso tras esta agresión, los inspectores terminaron siendo detenidos. Francisco nos cuenta más. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buen día, Caro. Así es, brutal imagen que quedó registrada en distintos videos que pudieron grabar testigos de esta situación. Pero ¿cómo es que se llega hasta este punto? Pues bien, estos inspectores municipales estaban realizando distintos patrullajes preventivos en las distintas calles de esta comuna y ven un vehículo que estaba mal estacionado, específicamente sobre un paso peatonal, y cuando estaban sacando distintas fotografías para poder cursar el parte correspondiente, llegan los dueños de este vehículo, quienes se negaron a ser fiscalizados por parte de esta pareja de inspectores municipales, y es en ese momento en el que le comienzan a propinar distintos golpes, tanto con el puño, también patadas, e incluso usaron sus teléfonos celulares para poder seguir golpeando en la cabeza a esta pareja de inspectores que estaban realizando esta fiscalización. Cuando ya la situación estuvo un poco más calmada, tuvieron que intervenir distintos testigos de esta situación para poder contener, separar a los dueños de este vehículo que estaban agrediendo a estos inspectores municipales, y es en el momento en el que son llevados hasta un centro asistencial para poder tratar sus distintas lesiones, ya que debido a que fueron golpeados con estos celulares, sufrieron algunos cortes en la zona de la cabeza. Lo más insólito de toda esta situación es que cuando llegan a este recinto asistencial para poder constatar sus lesiones, fueron detenidos por parte de personal de Carabineros debido a que los dueños de los vehículos habían realizado una denuncia en una unidad policial por distintos golpes, ya que acusaron que habían sido golpeados por parte de estos funcionarios municipales, y es por este motivo que fueron trasladados hasta una unidad policial. Pero cuando le estaban tomando la declaración para poder aclarar todo lo que había ocurrido, ellos denunciaron y también fueron evidentes los golpes que habían recibido, y finalmente detuvieron a una mujer que había participado en esta agresión por el delito de riña en contra de estos funcionarios municipales, pero finalmente todos fueron dejados en libertad a la espera de ser citados para poder finalmente aclarar toda esta lamentable situación. Tenemos algunas declaraciones que pudieron entregar algunos testigos de todo lo que ocurrieron. Escuchemos qué es lo que nos dijeron. Esta tipa me jala y me rasguña toda la cara, aquí están todas las lesiones. Obviamente yo tuve que defenderme porque a mi colega el tipo le quitó la radio, rompió la radio, por lo que no podíamos solicitar cooperación. Y a raíz de esto el tipo trata de agredirme, mi colega va en protección mía, trata de contenerlo lo que más podía, y salimos agredidos los dos. Yo quedé con 8 puntos en mi cabeza y mi colega quedó con 4 puntos y con distintas lesiones en su cuerpo. El chofer de este vehículo se baja a agredir a la funcionaria se defiende y su compañero funcionario también, para prestarle ayuda, trata de separar la pelea, y entra la pareja del conductor del vehículo a agredir también a los muchachos. Le rompieron a los dos la cabeza con el celular, estaban pegando con el celular para romperle la cabeza, y cuando salimos todos los locatarios de la cuadra a sacar fotos, a grabar, a tener un poco más de registro del tema, ellos se suben al auto y se dan a la fuga rápidamente. La gente en realidad quedó en shock con esta agresión, por el nivel de ellos de agresividad ante estos inspectores, y sin mediar nada. Y los inspectores efectivamente se defendieron. Estaban en su derecho a defenderse por esta agresión que ellos estaban sufriendo. Bastante graves las imágenes que se pueden ver en los videos que fueron captados por los distintos testigos. Eso sí, estos inspectores municipales también lograron defenderse, y es por este motivo que finalmente fueron detenidos por parte de personal de Carabineros. Eso sí, aún se está tratando de poder ubicar al dueño del vehículo para también tomar su declaración. Por parte desde la municipalidad de Huin anunciaron una querella en contra de las personas responsables luego de agredir gravemente a estos funcionarios municipales cuando estaban participando en una fiscalización a un vehículo, que finalmente los dueños se percatan de lo ocurrido y comienzan a golpearlos brutalmente. Todo esto registrado en cámaras de vigilancia, y es personal de Carabineros los encargados de poder aclarar toda esta situación luego de esta riña que se produce en horas de la tarde ahí en Buin, Carla. Es bien impresionante las imágenes de Francisco Chaparro que estamos viendo. Esperemos entonces a ver cómo se resuelve todo esto. Muchas gracias y que tengas una buena jornada este día 8 de diciembre, Francisco. Vamos a ver cómo se está moviendo la economía, porque el índice de precios al consumidor de noviembre nos sorprendió a todos. Y yo estoy muy
triste y preocupada porque uno de los productos que se ha visto más afectado en este mes es el rey de las onces, probablemente, y también de los desayunos. Estoy hablando del pan, infaltable a la familia chilena, que es el protagonista del IPC este mes de noviembre. Subieron más de un 5% en promedio. Fabián Collado, por favor, cuéntanos todo y más detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Claro, con hambre de tomar desayuno, pero lamentablemente el jamón está muy caro. Fíjate que nos decían acá, estamos en La Vega, habitualmente para poder hacer dietas, por ejemplo, la gente prefiere por el jamón de pavo cocido. Bueno, es uno de los que está más caro, definitivamente. Está bordeando los 4.000 pesos, 4.500 pesos aproximadamente el cuarto. O sea, es un precio que claramente afecta a los bolsillos chilenos. Acá en La Vega, nosotros les vamos a mostrar día feriado, que hay movimiento. De todas maneras, hay gente que ha venido a abastecerse hasta este lugar icónico del sector norte de la región metropolitana, donde las frutas, verduras, que también han subido de precio y que les vamos a contar, obviamente, son las predilectas. Pero también los productos embutidos, por ejemplo, las salchichas, las longanizas, también los quesos, al igual que jamón. Que ese es el factor que nos convoca en estos instantes, debido a que ayer se comentaba, efectivamente se confirmó, que la inflación saltó al doble de lo esperado. Entonces el IPC llegó al 1%, que golpea los bolsillos, como les decíamos, y dentro de las mayores alzas son justamente las cecinas. Todos los productos embutidos son los que tienen mayores complejidades, que han subido un 5% y durante este año más de un 30%. Por eso hay que buscar opciones lo más barato posible para no tener mayores complejidades. A ver, vamos a contar. Hola, ¿qué tal? ¿Tú estás comprando? Hola, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás comprando? Queso fresco. Queso fresco. ¿Cómo ha subido los precios, por ejemplo, o has podido evidenciar? El queso fresco no ha subido. No ha subido el precio. No. Pero las cecinas sí. Sí, pero no es tanto tampoco, ¿ah? No. Se ha mantenido dentro de. ¿No has tenido que hacer el cambio, por ejemplo? Nosotros le comentábamos, por ejemplo, lo personal, yo cambié el jamón de pavo cocido al jamón acaramelado, que es un poquito más barato. ¿No has tenido que hacer ese cambio? Más que todo, he reducido las cantidades. Y sirve un poquito también para la dieta, qué sé yo. Así que... O sea, el dulzor, el sabor no se cambia de todas maneras. No, para nada. Bueno, muchísimas gracias, que estés muy bien. Claro, y además también hay varios locatarios que eso es lo que han hecho. Han bajado los stocks, han comprado un poco menos para poder comercializar, debido a que la venta está un poquito más baja, pero todavía hay gente que opta, hay gente que prefiere. Hola, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Dígame. ¿Qué está comprando? ¿Pancito, todo para el desayuno, jamón? Para el desayuno, jamón, compré vienesa. ¿Han subido mucho los precios ahora? Harto. ¿Alcanza para un poquito menos, quizá? ¿O ha tenido que cambiar? Medio kilo, tiene que comprar un cuarto. Ya. Es la que vaya por ahí. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Entonces, claro, esa es la percepción de la mayoría de la gente, que tiene que comprar un poquito menos porque tiene complejidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Oye, estábamos conversando antes respecto a la venta. ¿Baja un poco la venta de los que están más elevados los precios o sigue igual en la cantidad? Sigue igual la venta. No baja en nada. ¿Y para estas fechas más? Para estas fechas más, pero de todas maneras han tenido que subir obviamente los precios porque el valor del producto está más caro. Sí. Fabián. Como le explicó la señora, la de las cecinas más que todo. Los jamones. Y el queso. Dame un segundito que te voy a molestar. Dime, Carola. Oye, Fabián, ¿cuántas láminas de jamón de pavo, por ejemplo, alcanzan en un cuarto? Uno, para hacerse una idea, digamos. Porque si ahora hay que hacerla un poquito más delgada, un poquito más gruesa. Más o menos. Exacto, yo creo que va en relación a si va más delgadita, más gruesa. Le vamos a consultar a la amiga cuánto alcanzaría yo sé que depende de que si es delgado o más grueso, un cuarto jamón de pavo. ¿Cuántas láminas? 10. Unas 10 más o menos. Y 10. En sí el jamón de pavo es como anchito. Entonces ya él viene siendo como que su peso. Y aprox. Que tú lo lamines. ¿Y aprox eso cuánto es? 3.000 pesos. 3.000, el cuarto, 3.000 pesos. El cuarto, y eso que ustedes lo tienen bien barato acá. Porque en otros lados está en 14 y ya está en 16.000. O sea, se traduciría que en otros lados pueden estar y llegar a los 4.000. Exactamente. Mira. Oye, y además, ¿cuál es el jamón, por ejemplo, acá que más venden ustedes? Los recetas del abuelo. Y la marca Castle también.
Son unos jamones que salen bastante. Y la super cerdo, que es como que la más económica en este caso. ¿A cuánto tiempo tienen que reajustar los precios por el stock que viene más elevado? Semanal ahorita. Semanal. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Claro, entonces es parte del alza, más de un 30% es lo que ha subido durante este año las cecinas, el jamón solamente, y en varios negocios, claro, les decíamos, a 4.000 pesos aproximadamente está el cuarto de jamón. También le estuvimos consultando a otras personas respecto al alza del costo de la vida, el bolsillo, cómo se está afectando duramente durante esta jornada, donde ya se ha dicho, esta Navidad, por ejemplo, no tan solo los regalos, sino que en el consumo va a ser una de las más complejas. Vamos a escuchar esas declaraciones. Ayer fui a comprar y me encontré con un alza más o menos de un mil pesos por un cuarto. ¿De jamón? De jamón, sí. Aceite, el arroz, esas cosas son las que más han subido. Sí, la salchicha, el queso y todo eso. En realidad subió mucho las cosas porque uno va al supermercado y antes con 100.000 pesos traía, era con los 100.000 pesos traes la mitad de las cosas. Está todo más caro. O sea, el queso, los embutidos, la carne, todo subió, ¿no? Todo ha subido. Lamentablemente el costo de la vida está bastante complejo, entonces para los bolsillos acá en La Vega hay harto flujo de personas pese a ser día feriado. A ver, amigo, también acá otras personas que están en el local de cecina, estábamos conversando en otro de los lugares, ha subido bastante el jamón sobre todo, y casi semanalmente tienen que ir ajustando los precios, ¿no es cierto? Bueno, todo depende de cómo nos llegue la mercadería. Si nos llega a aumentar, pues nosotros tenemos que aumentar, porque si no, nos vamos a la ruina. Pero no ha parado de todas maneras la compra, la gente de todas maneras está realizando. Sigue viniendo a comprar de igual manera, pero ya un poquito ha mermado la venta, la gente compra un poquito menos. ¿El jamón de pavo se ha visto afectado? Por ejemplo, hay gente que se ha cambiado a jamones un poquito más... A jamones un poquito más económicos, llegan buscando más que todo economía. Sí, buscan economía para llevar más cantidad, por menos dinero. De igual manera se produce ese cambio, pero siguen llenos acá. Gracias a Dios, y acá siempre gracias a Dios. Oye, a ver, no sé si te puedo molestar, muéstrame un poquito acá, abusando la confianza. Acá tienen algunas de las opciones más baratas. ¿Cuáles son las que tú recomendarías, por ejemplo, a la gente que quizás ya no le alcanza el bolsillo para el jamón de pavo? Bueno, mira, este jamón pierna de calidad, grado 1, y 7.900 por kilo, 7.800, y de 7.500, todo va variando de la marca y esas cosas. ¿Eso se traduce en el cuarto? 1.800, 1.700. Mucho más económico. Mucho más económico que en muchos lados acá en La Vega. Y además de eso también el otro tipo de cecinas, por ejemplo la mortadela ya, que son precios mucho más... Aquí hay mucho más económico, 4.200, 4.800 el kilo, precios por kilo. Acá 1.100 el cuarto, 1.200. Aquí hay muchos precios económicos, por lo menos acá con nosotros. ¿Qué más? Ustedes han subido lamentablemente los precios producto de a lo que lo reciben ustedes, es el jamón en general, ¿no? El jamón en general y el queso, pero sí hay quesos que se han mantenido, muy poco el que sube. Por lo menos si los quesos aumentan, nosotros tenemos que aumentar, pero por lo menos el queso que se ha mantenido es el Gouda. Se mantiene mucho el precio, pero ya otro tipo de queso sí tiene que... Oye, y lo importante es que no lleguen reclamándoles tampoco, porque es un precio que viene de otro lado. Lo que pasa es que por lo menos ellos vienen, la gente va, da vuelta, verifica precios aquí, precios allá y terminan llegando por lo menos. Donde esté más económico, ahí compran. Perfecto, entonces al amigo comercial Franchi, entonces, ¿dónde están? Ahí. Gianfranco Franchi, saludos. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Entonces, parte de lo que estamos recorriendo acá en La Vega para poder monitorear estos precios. Recordemos que estamos en inflación claramente, o sea, va a seguir el 2023 así, ya esto llega a un 13,3% cuando ya estamos concluyendo este 2023, el IPC superó lo esperado, más del doble, un 1%. Vamos a revisar las declaraciones por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcelo, quien se refirió respecto a este ajuste económico. Es una cifra que nos recuerda que la inflación no porque ha bajado un par de meses, es un fenómeno que haya desaparecido, nos queda todavía mucho camino por recorrer. No se puede bajar la guardia frente a la inflación.
Entonces, compleja la situación para las cecinas, para el jamón fundamentalmente y también para algunas frutas, por ejemplo el plátano, que es predilecto en esta fecha, ha subido también de precio, el pan, etcétera. De todas maneras, pese a que el pan ha subido de precio, nosotros cerramos nuestro despacho con las imágenes de La Vega porque ya el hambre está, así que a juntar estos productos que son bien caros y nos vamos a tomar desayuno sí o sí acá porque es bastante rico en verdad. Oye, pero Fabián, pero que eso saca pica a esta hora de la mañana, porque yo estaba sacando la cuenta de cuántas láminas necesitamos para encargarte para el desayuno acá. Pero ya veo que te vas a quedar ahí en La Vega disfrutando de una marraqueta con una lonjita de jamón. Dejamos ahí entonces disfrutar de... Quizás llegan para la 11, no para el desayuno. Ah, bueno, quizás llegan... Ya, bueno, está bien, Fabián, muchas gracias por este despacho. Que tengas una buena jornada de... Nos vemos, que estés bien. De jueves. Nos vemos, gracias. Nosotros... 7 de la mañana con 50. Ya nos estamos despidiendo de 24 AM. ¿Qué les parece si nos vamos con música y les vamos dejando con este sonido de cómo suenan los Backstreet Boys con esta canción navideña que se llama nada menos que Christmas in New York, donde los Backstreet Boys se transforman en muñecos de plasticina para entregar entonces esta canción extraída de su nuevo álbum que se llama A Very Backstreet Christmas. El primer álbum navideño de los Backstreet Boys, que también anunciaron que vienen a nuestro país en el mes de febrero y se van a presentar ahí con su DNA World Tour en el Estadio Sausalito el próximo 1 de febrero. Con el sonido de los Backstreet Boys nos despedimos de 24 AM, que tengan una muy buena jornada. Los dejamos con nuestro canal de 24 horas y por supuesto con el buenos días a todos.